Bien. Bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Desde ya, muy contentos con su presencia y algunos otros que se están sumando. Ya somos 30 y tantos participantes. Seguramente vamos a llegar a 50 o algo más conforme vayan pasando la hora. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan José Barrera Toscano. Actualmente soy conector continental de la Red del Camino para la misión integral en América Latina y como red, lo que hacemos es conectar iglesias de diferentes latitudes de América Latina, iglesias locales en las ciudades de las que formamos parte, los pueblos en los que estamos ubicados, y también en el país y vinculándonos con hermanos y hermanas de iglesias de otros países. La Red del Camino tiene cerca de 20 años y en este último tiempo estamos incursionando más activamente desde las redes sociales. También nos conectamos, también nos vemos, pero participamos más activamente desde las redes sociales y que estamos aprovechando para vincularnos y compartir cursos, compartir encuentros, compartir conferencias, testimonios como las que vamos a tener esta noche. Así que desde ya les agradezco a todos los que se están conectando y estamos muy contentos en contar con ustedes. Bueno, en esta noche vamos a tratar, como ustedes tienen ahí, han recibido las invitaciones, vamos a tratar el tema sobre iglesias en casas donde vamos a contar con dos testimonios de dos comunidades de fe, de dos iglesias, en dos ciudades diferentes de América Latina, una en México y la otra en Bogotá. Eh, Así que bueno, les aprovecho bueno, perdón, paso a presentarles a Jorge Enciso de Colombia. Él es abogado y desde hace ya no sé cuántos años, Jorge, estás trabajando en la comunidad 2008. Ciudad Corazón. Bueno, No, desde Ciudad 2008, Corazón 11 desde años. 2013. 11 años, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, bienvenido Jorge. Jorge es un amigo, la verdad que el ministerio que tiene en Bogotá a mí me fascina, es una de las razones principales por las que viajo para allá, para estar con ellos, con él, su familia y la comunidad de fe que tiene. Y lo mismo con Jorge, con quien nos conocemos añares ya, con Jorge Ortega, voy a llamarlo así, nosotros, en la Red del Camino, las pastoras, pastores, los líderes, nos vinculamos muy familiarmente, como muy amigos, entonces ustedes habrán visto que hemos estado bromeando y hablando y todo, porque la red fundamenta en lazos de amistad y de afecto mutuo, ¿no? Y con ambos tengo una estrecha amistad. Con Jorge hace muchos años, que venimos caminando juntos, él desde México, yo desde acá de Buenos Aires, y bueno, le tengo mucho cariño, un cariño particular, y a su comunidad de fe realmente es una hermosa iglesia que cada vez que voy para allá, cada vez que he podido ir, porque suena muy fanfarrón como viajar para otro país, pero gracias a Dios he tenido la posibilidad de conocerlos y ver in situ esa comunidad de fe tan hermosa que ya que forma parte la iglesia Shalom de Tlalpan. Me cuesta un montón pronunciarla. Estuve practicando toda la tarde para que me saliera, así que bueno, vamos bien. Así que miren, la dinámica que vamos a tener, le contamos a todos, es más o menos la siguiente. Le vamos a pedir a Jorge Enciso que empiece con unos minutos de presentación. Habíamos pensado entre 15 y 20 minutos, contando sus experiencias, sus perspectivas, sus razones, las razones teológicas por las cuales comparte o vive la iglesia de esa manera y algunas experiencias que quiera compartir. Y luego pasaremos a Jorge Ortega de México. Entonces, una vez que ambos hayan compartido esto, vamos a cambiar de modo de presentación, vamos a pasar a este modo de presentación en la que vamos a tener más tiempo eh, más espacio para el debate y para que el chat lo podamos usar más haciendo preguntas. Podríamos hacerlo todo a través de cámaras, pero correríamos el riesgo de que hubiera algunas señales que se caigan, algunos mensajes que no lleguen a tiempo por las diferentes conexiones y las diferentes velocidades de conexión y de computadoras que podemos tener. Conocemos la realidad latinoamericana y cuando un grupo es muy grande, esto se hace más complicado. Ya estamos con 35 personas y esto todavía no ha empezado. Así que entiendan que es esto y lo que vamos a pedirles entonces es que esperen para las preguntas. Lo que sí les animo es hacer lo que hago yo, es que tengo una libreta conmigo, ¿eh? Y cuando ellos van haciendo aportes o van haciendo cosas, bueno, lo que hago es anotar. Voy anotando algunas ideas
y luego la voy compartiendo en el momento de las preguntas, que pasemos al otro formato, pasamos también a subir nuestras preguntas a través del chat, desde el chat. Ahí están llegando algunos mensajes al celular de la Red del Camino, porque nos están pidiendo... eh, Perdón, sí, porque lo que nos están pidiendo es algunos detalles, porque algunos no están pudiendo entrar, así que yo me voy a dedicar a eso. Bueno, desde ya entonces les doy la bienvenida. Muchas gracias a ambos por estar presentes y bienvenidos a todos los que están hasta este momento participando y vamos con el conversatorio, vamos con las presentaciones en primer momento. Así que, Jorge Enciso, te dejo. Eh, me gustaría que Jorge se quede, Jorge Ortega se quede eh, igualmente presenciando la presentación con cámara, así pueden estar ambos en manera de diálogo. Y luego lo que voy a pedir es sí que tratemos de ser estrictos con el tiempo para que no se extienda mucho la presentación como la que estoy haciendo yo, por ejemplo. Así que me voy y los dejo tranquilos. Yo voy a estar acá atrás, cualquier cosita como siempre hacemos en otros espacios. Yo Ok. estoy acá, cualquier cosa ustedes me Muchas gracias, comentan buenas y yo noches a entro todo el enseguida. mundo, todas las partes de Latinoamérica y, no sé, de otros países. Gracias, Juan José, por la invitación. Es un honor y un placer. Quiero empezar por decir que en todo lo que hablemos esta noche, por lo menos en lo que yo exprese, no quiero pretender ningún irrespeto o crítica destructiva a la iglesia que no es iglesia en casa, llamémosla iglesia institucional o iglesia, el modelo clásico de iglesia, sino que vamos a hablar pues del modelo que nosotros aquí hemos escogido. Em, un mantra para mí es el mismo que aplico en mi matrimonio. Yo estoy casado con una gringa, entonces el anillo de ella dice love and fun, amor y diversión. Y trato de aplicar lo mismo para plantación de iglesias. Es algo que tiene que ser con amor y también tiene que ser algo en que uno la pase bueno y se entretenga y le guste. Y bueno, tuve la experiencia de pastorear por un tiempo una iglesia más de modelo clásico y fue algo donde siempre me sentí maniatado, donde me sentí un poco con dificultades y que no estaba como llenando mi vocación y mi llamado. Entonces aterrizamos sobre este modelo de iglesias en casa que llamamos Ciudad Corazón. Pero Ciudad Corazón no es en sí una iglesia, sino es un movimiento. Y lo llamamos, como está en la diapositiva que ustedes ven, es un movimiento de agentes de paz que empodera. Pasó algo con el sonido y empecé a recibir feedback o como eco. Bueno, entonces, ese movimiento de agentes de paz que empoderados por el Espíritu Santo dinamizan iglesias en casa. Es la comunidad cuidadora de aquellos que cuidan iglesias en casa. Entonces ustedes se fijarán que intencionalmente no estamos usando el término pastores o líderes eclesiales, sino que lo llamamos agentes de paz porque desde el principio que empezamos a fundamentar lo que estábamos haciendo, utilizamos mucho literatura de Neil Cole, que escribe un libro que se llama Iglesia Orgánica y tiene mucho material al respecto. Y él hablaba de personas de paz, en un barrio, en una comunidad de personas que están ya, de por sí ya están abriendo sus puertas para la comunidad, haciendo cosas chéveres, invirtiendo. Y uno puede llegar y empoderar a esas personas para que lo que están haciendo sea más efectivo, eh, más productivo, más poderoso. Entonces adoptamos ese término de agentes de paz. Dichosos los que trabajan por la paz, dice Jesús en Mateo. Y estas personas son dinamizadores de iglesias en casa. Más tarde vamos a hablar por qué no hacemos específicamente el uso de la palabra pastor. Eso va a estar más adelante. Yo estoy casado con Virginia, tenemos 5 hijos, tengo 40 años y con mi esposa y con unos amigos hace 11 años empezamos una fundación que se llama Fundación Comunidad Viva. La misión de la fundación es empoderar iglesias locales y vecinos cristianos para ser agentes de transformación social y espiritual. Es un trabajo muy localizado, no es nada gigante, no es una mega organización. Trabajamos, hacemos mucho trabajo de base en comunidades locales. Entonces, como la misión de la Fundación Comunidad Viva es empoderar iglesias locales, Ciudad Corazón viene a ser como la división
de la fundación que se enfoca en iglesias que trabajan bajo el modelo de iglesias en casa. Em, entonces, en algún momento, nosotros sí nos identificamos como un movimiento de iglesias en casa. Y a cada iglesia en casa la llamamos Casa Corazón. Y nosotros a todos le ponemos un logo, somos muy gráficos. Entonces, las diferentes casas corazón distribuidas por la ciudad y los pueblos formaban el movimiento. Y una vez al mes nos reuníamos todos y teníamos una especie de servicio, Santa Cena, una predicación, celebración, mucha comida, y decíamos, ahí está reunido el movimiento. Pero con los años y la experiencia decidimos reformular eso porque estábamos llenos de frustraciones y cambiamos las expectativas, no las bajamos, sino que las cambiamos. Y ahora decimos que es un movimiento de aquellos que plantan iglesias en casa. Así es como nos definimos ahora. Eso puede ser una diferencia sutil, pero ¿qué es lo que hace? Que en vez de nosotros tener la expectativa de que cuando tenemos una reunión del movimiento vamos a tener 80, 100, 200 personas, los que sean, estamos contando con que vengan aquellos agentes de paz, que también llamamos facilitadores. Y entonces invertimos de manera muy intensa en ellos, en lo pastoral, en lo espiritual, en su crecimiento personal, en el cuidado familiar, para que ellos estén fuertes, estén fortalecidos y vayan y cuiden sus iglesias en casa. Esto también nos permite que cada iglesia en casa tenga mucha libertad en cuanto a los temas que estudia, a las formas que tiene, a ciertas creencias que no son de mano cerrada en cuanto a cómo hacer la alabanza, cómo hacer el bautismo, todas esas cosas que en la iglesia, que si son bancas o sofás, o que si, o que si se reúnen en la noche o en la mañana o el domingo, entre semana. Entonces, mucha libertad en esas cosas, pero queremos que los facilitadores, los que están liderando esas comunidades de fe locales y pequeñitas y orgánicas, estén cuidados. Entonces, así era antes y así es ahora. Y también otro cambio que hicimos es que antes teníamos una identidad como un poco cerrada, no sectaria, pero cerrada. Somos Ciudad Corazón, somos un movimiento y los que plantan, los que están en nuestro entorno, los que participan de nuestro movimiento, tienen casas corazón, pero después dijimos, no, la verdad es que hay mucha gente por ahí que está teniendo comunidades de fe pequeñas, algunos los llaman grupos pequeños, algunos estaban en una mega iglesia y tenían su grupo pequeño, tuvieron alguna dificultad con la iglesia, pero quieren permanecer como comunidad de fe. Entonces nosotros entramos a apoyarlos si ellos quieren participar y ser parte del cuidado que queremos proveer, que es un cuidado mutuo. Entonces, así es como vemos gráficamente el tema de los agentes de paz. Y hay diversidad dentro del movimiento. Bueno, voy a devolverme un poquito, voy a dejarlo ahí en esa diapositiva, porque quiero hablar primero de nuestros fundamentos teológicos, de lo que pensamos, de nuestra perspectiva teológica o nuestra eclesiología. Y voy a hablar de 4 puntos así rápidamente. Uno es de cómo vemos nosotros la iglesia y por qué esas perspectivas específicas de la iglesia nos llevaron a hacer iglesia en casa. Uno es, vemos la iglesia como asamblea, eclesia, la palabra eclesia significa asamblea, y asamblea es un término pues bastante como difuso, etéreo, no es muy determinante. Entonces, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y eso es tremendamente liberador, porque desde todo el marketing eclesial y el crecimiento y todo eso, el plantador de iglesias determina muchas veces su éxito por el número de gente, por cuán grande es el edificio y cuántos servicios está llenando el domingo. Y entonces mucha gente en su inconsciente eclesial piensa, una iglesia es cuando se ve una multitud, ¿sí? Y entonces este concepto de iglesia como asamblea, donde puede ser 2 o 3, es bastante liberador. Y en ese sentido, nosotros reconocemos
que en grupos bastante pequeños puede haber una vida de fe muy intensa y una vida de una comunidad de fe y una vida eclesial bastante intensa y cierta, y les queremos reconocer su estatus de iglesia. ¿Mm? Eh, Otra perspectiva, entonces una es iglesia como asamblea. Otra perspectiva es una iglesia desafiante. En mis primeros años, mis primeros meses como cristiano, hace 15, 17 años, no sé, 17 años, me encontré con Dietrich Bonhoeffer. Mi esposa me prestó el libro El costo del discipulado. Y para mí desde el principio fue muy claro que la iglesia tenía un llamado a ser desafiante, a ser luchadora, combativa. Eh, Mateo 16 dice que le dice Jesús a Pedro, hey, sobre esta piedra construiré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces hay algo de la iglesia que a mí me gusta que sea combativa, que no sea pasiva, que sea proactiva, que sea contracultural, que sea contracorriente, que desafíe el status quo. Y en mi experiencia, en el modelo tradicional de iglesia, era como llevar a la iglesia a ser contracultural y desafiante, era como empujar una piedra lo más arriba. Eso era un esfuerzo grandísimo y apenas uno se descuidaba, la piedra se devolvía. Y, en el modelo clásico de edificio y una alta jerarquía y todo eso, cualquier cambio es como cambiar de dirección un buque gigantesco. Se demora mucho y hay mucha resistencia. Entonces tenemos la iglesia como asamblea, la iglesia como desafiante, obviamente la iglesia como cuerpo, y según la analogía de Pablo, en diversas partes de la escritura. Y el cuerpo para mí y para muchos, pues tiene que ver con lo orgánico, y lo orgánico tiene que ver con la vida. Entonces, una iglesia viva. Esto viene a ser no necesariamente opuesto a lo institucional, pero sí un poco en contrasentido de lo institucional. Eh, me gustó mucho y en mi diario, mis anotaciones de diario, cuando yo estaba pastoreando una iglesia clásica, están las páginas llenas de frustraciones por no sentir vida allí y por no sentir eh, que, que las cosas, que había alegría, había mucha preocupación por lo logístico, mucha preocupación por las formas, por los horarios. Muchos de ustedes de pronto han dicho y les han dicho que Dios es un Dios de orden y entonces con eso no les permite hacer nada raro o divertido como comunidad de fe. Y último, tenemos la iglesia como asamblea, la iglesia como desafiante, la iglesia como cuerpo. Y finalmente, aunque no es lo único, pero son 4 que quiero mencionar hoy, es la iglesia como comunidad, obviamente. Yo personalmente vengo de un contexto de, mi mamá es trabajadora social, mi papá es economista social, trabaja mucho en desarrollo comunitario, y para mí la construcción de comunidad es tremenda. Mi experiencia de fe, de empezar a caminar con Jesús, estuvo muy marcada porque yo venía creciendo siempre muy involucrado con mi familia, en mi colegio, en mi universidad, en trabajo comunitario. Pero cuando conocí el Evangelio y lo entendí, y mi esposa, mi novia, no, mi amiga en ese entonces me explicó la gracia, lo que significaba, para mí todo se llenó de sentido. Y me di cuenta que todo lo que estaba haciendo antes era muy vacío, era como por mi gloria personal, por conocer chicas, honestamente, eh, por acumular diplomas, títulos, pero el Evangelio llenó ese vacío de lo que estaba haciendo. Y pues Hechos 2:42 es una hermosa descripción, cuando dice que en las primeras comunidades cristianas tenían todo en común, a nadie le hacía falta nada, vendían todas sus posesiones para que todos tuvieran lo que necesitaban, estudiaban la doctrina de los apóstoles, bautizaban a los nuevos creyentes, todo eso para mí es muy inspirador. Entonces la iglesia como comunidad, supremamente importante. Entonces, todo eso nos llevó en un momento en que estábamos cambiando, saliendo de pastorear esa iglesia y siendo enviados a plantar una iglesia, pensando en el centro de Bogotá, pensando, ok, vamos a plantar una iglesia con el modelo de siempre. Y nos dimos cuenta que la gente que estaba viniendo a nuestra casa para estudiar la Biblia y cantar y comer, y que nos empezó a llenar la sala, el siguiente paso, nos decían, era conseguir un local más grande. Y nosotros decimos, no, esta gente está acá por la intimidad,
por la posibilidad de hacer preguntas, por la posibilidad de participar y dar sus perspectivas. Y por el trabajo de nuestra fundación tenemos muchísimas, un numeroso grupo de huérfanos y huérfanas, chicos y chicas que crecen en institucionalizados. Y cuando se les dio voz a ellos en los estudios bíblicos y nos empezaron a dar su perspectiva de Dios como Padre y lo que significaba eso para ellos, todos empezamos a darnos cuenta que el modelo de un pastor detrás de un púlpito con una distancia grandísima a su gente, interpretando las escrituras para ellos, sin contar con las experiencias de vida de los otros, no era lo que queríamos hacer. Nosotros queríamos seguir alimentando y retroalimentando nuestra fe con las voces de todos. Y el hecho de que trabajamos con una fundación y trabajamos con diversos tipos de población vulnerable y le estábamos dando voz, empezó a alimentar nuestro modelo y de ahí ya no pudimos nunca más regresar a un modelo de un orador, un monólogo como el que estoy haciendo yo acá, y un solo intérprete de las escrituras para un grupo grande. Y me quedan 4 minutos. Si no, vamos a me dices si necesitas que corte ya, pero sí, con estos 4 minutos que me quedan, quiero hablar de dos estrategias rápidamente que utilizamos. Una se llama C5, o la llamamos C5 o el coeficiente quíntuple. Y esto tiene que ver con que nosotros hablamos de que hay un coeficiente intelectual y hay un coeficiente emocional, la inteligencia emocional, y se dice que eso conforma la personalidad. En el caso de la iglesia, le añadimos el coeficiente quíntuple basado en Efesios 4. Esto no lo inventamos nosotros vivimos aprendiendo de quienes han hecho esto muchos años. Y entonces decimos que, pues Pablo dice que Jesús ascendiendo regaló cosas a los creyentes y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores y maestros con un fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra del servicio. Entonces nosotros estamos trabajando en que el ADN de nuestras iglesias en casa sea un ADN que tiene en cuenta este coeficiente quíntuple. Es decir, por eso es que no hablamos de que tal persona porque plantó una iglesia o abrió un grupo, una iglesia en casa, es pastor. Nosotros estamos deconstruyendo todo lo que se ha dicho durante siglos sobre el pastor. Entonces, en la iglesia clásica, el pastor es el que predica, el pastor es el que cuida, el pastor es el que administra, el pastor es el que acomoda las sillas. Y realmente el oficio pastoral es muy específico. Y el maestro es otro oficio y es el que enseña. Y hay algunas personas que son buenos pastores y buenos maestros, pero es muy usual que un buen pastor no tenga tiempo para ser buen maestro, para preparar una prédica excelente y viceversa. Y que también hay gente con dones apostólicos, no estamos hablando de los autoproclamados apóstoles que empiezan a abusar de sus congregaciones con estos títulos, sino el don apostólico, aquel que es innovador, que es visionario, el que está jalando para ahí crezcamos, multipliquemos, alcancemos nuevos límites, o el que tiene el don profético que conecta a la gente con Dios y con su congregación y que llama, hace un llamado a la justicia, y el evangelista que conecta, que siempre quiere que vengan más. Entonces, en nuestras comunidades de fe, nosotros tratamos de identificar a la gente según sus dones y hay quienes pueden ser dinamizadores de iglesias en casa con unos, porque saben, son muy hospitalarios, pero que difieren el tema de dirigir y facilitar el estudio bíblico a alguien que tiene un don más de maestro y gente que es excelente pastoralmente, pero que hasta ahora está empezando en las escrituras. Entonces su don pastoral lo ejerce desde el amor, desde el cuidado, desde la llamada. Y por supuesto tiene que crecer en el conocimiento de las escrituras, pero no le bloqueamos ese don pastoral solo porque no es un gran maestro. Y así en nuestras comunidades, pues mucha gente participa en distintas formas. Aquí hay una visión pues ya más grande de los diferentes dones y bueno, buena parte de esta información usted la puede encontrar en nuestra página que es www.ciudadcorazon. La voy a anotar aquí. Y otras preguntas que tengan. Y por ahora voy a dejar ahí. Y espero que haya quedado claro algo.